Muchas gracias, hermanos. Esta mañana vamos a iniciar estudiando. Vamos a ver la quinta bienaventuranza. Esta bienaventuranza se encuentra en Mateo 5:7, que dice de la siguiente manera: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Yo creo que desde el inicio a esta quinta y hasta la última bienaventuranza, de alguna manera el Señor decidió ponerlas al inicio del Nuevo Testamento, al inicio del libro de Mateo, como una manera de instrucción, de guía, de dirección, porque vamos en la quinta bienaventuranza y el estudio nos ha abierto los ojos a una dimensión muy amplia. No solamente es decir bienaventurados los misericordiosos, los mansos, los pobres, no, de ninguna manera, hemos ahondado más. Entonces, al iniciar el Nuevo Testamento, la primera parte del libro de Mateo nos está dando instrucciones, enseñanzas, dirección, revelación, mandatos, decretos, estatutos con los cuales como hijos de Dios nos vamos a guiar, vamos a poder caminar, tenemos herramientas, tenemos conocimiento, estamos recibiendo conocimiento para poder enfrentarnos a la vida. Por algo las ha puesto el Señor al iniciar el libro de Mateo y al iniciar el Nuevo Testamento. Hasta así expresado, este sin duda es un gran dicho y en la afirmación de un pensamiento, la afirmación de un pensamiento que recorre todo el Nuevo Testamento. Fíjense nada más. Y es la afirmación de un pensamiento que recorre todo el Nuevo Testamento. Es decir, esta es nuestra base. Las bienaventuranzas resultarían ser nuestra roca, el manual, el instructivo, para poder de alguna manera más fácil entender lo que viene después de Mateo 5:7, el versículo 8 hasta el último versículo del Apocalipsis. Pero era preciso tener este alimento sólido, nutrido, para que pudiéramos caminar con firmeza lo que viene adelante. Y es la afirmación de un pensamiento que recorre todo el Nuevo Testamento. Es decir, las bienaventuranzas van a regir todo el Nuevo Testamento como instrucción, como guía y como dirección, que insiste en que para ser perdonados tenemos que ser perdonadores. Insisto, cada bienaventuranza nos desafía, nos está retando a salirnos de nuestras costumbres, de nuestras manías, de nuestros hábitos, de decir, es que yo siempre he sido rudo, siempre he sido mal encarado, siempre he tenido mal carácter. Nos está desafiando a que si tenemos una manía, algo que nos esté estorbando para recibir bendición de Dios, la dejemos. Insiste en que para ser perdonados tenemos que ser perdonadores. ¿Quién fue el perdonador por excelencia? ¿Quién es el perdonador por excelencia? Dios. Jesús. Vuelvo al punto. Tú y yo nunca en nuestra vida de hijos de Dios no podemos decir jamás, podemos decir lo que gusten y manden, pero jamás decir, es que lo que me hizo es terrible, es que
no sabes lo que me hizo, es que tú no escuchaste lo que me hizo, es que tú no estuviste presente. Es algo imperdonable, hasta agarramos vuelo. Lo siento, hermanos. Podemos tener las excusas que gusten y manden, pero nunca podemos objetar que no podemos perdonar. Porque el perdonador por excelencia es Dios, es Jesús. Y Él precisamente nos ha venido a enseñar a perdonar. Es porque Él te perdonó que estás sentado en ese sitio. Sí, amén. Es porque Él te perdonó que tienes vida y que tienes vida en abundancia, que tienes un hogar, que tienes una familia, que tienes un matrimonio, que tienes salud. Es porque Él te ha perdonado. Insiste en que para ser perdonados tenemos que ser perdonadores. Santiago 2:13 dice de la siguiente manera: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia. ¿Se dan cuenta? Nunca, hermano. Hay situaciones, sí, imperdonables. De verdad que hay situaciones imperdonables. Pero tú y yo estamos obligados como hijos de Dios a perdonar lo imperdonable. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia. Jesús termina la parábola del deudor que se negó a perdonar con la advertencia. Mateo 18:35. Jesús termina la parábola del deudor que se negó a perdonar con una advertencia. Eso es lo que hará mi Padre Celestial con cualquiera de ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Sus hermanos son su papá, su mamá, su esposa, su esposo, sus hijos, sus hermanos en Cristo y todos sus semejantes. Eso es lo que hará mi Padre Celestial con cualquiera de ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Fíjense nada más, Jesús mismo, Dios mismo está advirtiendo: mi Padre no va a tener misericordia de ti, Amós, si no perdonas. Pero aquí el punto no es perdonar, porque yo puedo decirte: Jesús, discúlpame. Ah, está bueno. Decir discúlpame a perdóname, hay un trecho enorme de diferencia. Una disculpa, te tropiezas, discúlpeme, te sale natural. Pero cuando la persona o las circunstancias te dañaron, difícilmente te sale el perdón a la primera. Mi padre Amós no te va a perdonar si tú no perdonas de corazón al que te ofendió. Por quedar bien, pues conveniencia, o porque estoy en el grupo, o porque todos están perdonando, yo pido perdón. Se vale. Pero Dios, es más, ni tu mujer
ni tu esposo, ni tus hijos, nadie absolutamente conoce en este instante lo que hay en tu corazón. Nadie. Solo Dios. Amén. Yo puedo engañarte, tú me puedes engañar, tu papá, tu mamá, todos te pueden engañar diciéndote perdóname, te perdono, sí, está bien. Tanto puede engañar el que está pidiendo perdón, como el que de allá para acá dice te perdono. Pero Dios conoce todo lo que está en tu corazón en este instante y lo que va a estar mañana y más adelante. A Él no lo podemos engañar. Eso es lo que hará mi Padre con cualquiera de ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. No seamos como los chinos. Los chinos dicen, yo perdono, pero no olvido. Digamos entonces que no operó el perdón. Porque cuando perdonamos, el acto del perdón viene siendo precisamente eso. El acto del perdón se convierte en una... ¿A qué llaman goma o borrador? Borrador, ¿verdad? El acto del perdón se convierte en un borrador. Cuando tú perdonas, le estás haciendo así a la ofensa, la estás borrando. Sí, amén. Cuando tú perdonas a la humillación, a la crítica, la estás borrando. Cuando Jesús te perdonó a ti y a mí, agarró nuestros pecados y lo aventó hasta el fondo del mar. El acto del perdón, ya les comenté, hay situaciones que son imperdonables, pero tú y yo no podemos jamás objetar, en la circunstancia, en el instante de la ofensa, en medio de la ofensa, del daño, de la crítica, ponle el nombre que gustes, en el acto cuesta perdonar. Es más, te puedo hacer una recomendación. En ese acto no te atrevas ni siquiera a decir perdón, porque no va a salir de tu corazón. Sí hay circunstancias que te pasa todo por la cabeza, por tu corazón, menos pedir perdón o menos perdonar. Tranquilízate, recuerda la enseñanza, recuerda cuando eso acontezca, voltea a la cruz. Cuando estés pasando una circunstancia imperdonable, voltea a la cruz. Cuando estés pasando una circunstancia imperdonable, acuérdate del perdonador por excelencia. Cuando estés pasando por un lío, humillación, crítica imperdonable, acuérdate que a ti y a mí en algún momento nos perdonaron. Amén. Gracias, Señor. No solo Dios, sino algún hermano, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu esposa, tu esposo, tu vecino. Alguien te perdonó, hermanos. A mí en toda mi vida, desde que he nacido hasta el viernes, muchas personas me han perdonado. Entonces, nosotros no podemos decir, es que lo que me hizo es imperdonable. Sí, es imperdonable, pero tú tienes que perdonar, lo siento. Si ustedes pensaban llevarse hoy buenas noticias, pues tal vez esta no sea una buena. Pero la enseñanza versa esta mañana precisamente de eso. Que no importa lo que sea, en el momento vamos a decir, ¿sabes qué? Mira, aléjate. En este momento no es tiempo, ni el lugar, ni el sitio, ni el momento para perdonarte. Mejor luego nos vemos, con permiso. Pero tienes que pedir la ayuda al Espíritu Santo de Dios, que te fortalezca y que te dé las energías físicas y espirituales, para que entonces ya más calmado, ya más relajado, y con la guía y dirección del Espíritu Santo de Dios digas, primero, sí quiero perdonar. Dije primero, por salud. Si tú no perdonas, hermana y hermano,
La zona hepática de nuestro cuerpo científicamente está probado que si tú tienes odios, corajes, iras, contiendas, desprecios, todo lo que sea dañino, que fragúes contra las personas por falta de perdón, se te va a la zona hepática de tu cuerpo. ¿Qué es la zona hepática de tu cuerpo? Tu hígado, tus riñones, tu páncreas, tus intestinos, tu vesícula, toda la zona hepática de tu cuerpo se daña. Toda, absolutamente. Pregúntenle al médico que quiera. Primero, por salud física, tienes que soltar, tienes que perdonar. Cuando sueltas esa situación, te vas a sentir mejor. Entonces, primero por salud tenemos que perdonar y pedir perdón. Nunca retengamos el perdón. ¿Cuesta? Sí. Sí cuesta. Y tan cuesta que a Dios le costó la vida de su Hijo. Amén. Fíjense nada más. Por perdonarte a ti y a mí, Él entregó a su único Hijo. A nosotros nos va a costar llanto, dolor, desilusión, tristeza. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no le voy a hablar a mi papá, ya no le voy a hablar a mi mamá, no le voy a hablar a mi esposo, no le voy a hablar a mi esposa, ya no voy a ir a la iglesia. Es normal, es una reacción normal y natural. Jesús mismo, antes de ir a esa cruz, fue a ese monte y era tal el peso que sabía por lo que iba a pasar, que estuvo llorando. Y ya sabemos qué tipo de lágrimas nos relata la Biblia. Sí duele, pero por supuesto. Pero por sobre ese dolor físico, tenemos que pedir esas fuerzas espirituales de parte de Dios para enfrentar esa situación. Nos va a costar, pero cuando el Señor nos da fuerzas físicas y espirituales para enfrentar esa circunstancia, vamos a salir más que victoriosos. No avergonzados. De ninguna manera Dios no avergüenza a nadie. Vamos a salir en victoria porque estamos siendo obedientes. Eso es lo que hará mi Padre Celestial con cualquiera de ustedes que no perdone de corazón a sus hermanos. La oración va seguida de dos versículos que explican y subrayan petición. La oración va seguida de dos versículos que explican y subrayan la petición. Mateo 16, 12 al 14, por favor. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Lo estoy leyendo como yo lo traigo en el escrito, por favor. Puede variar, pero la esencia es la misma. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si perdonan a sus semejantes sus ofensas, también os perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco los perdonará vuestro Padre sus ofensas. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pudiéramos apuntar de una manera radical: ¿será que tenemos deudas con Dios? ¿Será que aún nuestras deudas no están saldadas? Porque nosotros no hemos perdonado a nuestros deudores. ¿Será que algunas situaciones en nuestra vida espiritual, moral, matrimonial, laboral, de relación, aún no están resueltas porque nosotros
no hemos perdonado a los que nos han ofendido? Hermano Amos. Adelante, pastor. ¿Qué cita dio? Mateo 6:12. Ah, 6:12. ¿Sí? así es que dijo 16. Digo 16. Ajá. Y no. ¿Qué pasó? Lo siento. Perdón. Ya se me está haciendo costumbre, esto ya no es normal, ¿eh? Esto ya no es normal. Pero sí me perdona, ¿verdad? Amén. De todo Gracias, corazón. gracias. Ok, gracias, pastor, gracias. Bien, la enseñanza inconfundible del Nuevo Testamento es lo que les decía al inicio, fíjense. La enseñanza inconfundible del Nuevo Testamento es que solo se tendrá misericordia de los misericordiosos. Solo se tendrá misericordia de los misericordiosos. Y está hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento abarca de Mateo a Apocalipsis. Solo se tendrá misericordia de los misericordiosos. Pero hay más que eso en esta bienaventuranza. La palabra griega para misericordioso es elomón. Pero, como ya hemos visto repetidas veces, el griego del Nuevo Testamento, tal como lo tenemos, se remonta a un original hebreo o arameo. La palabra hebrea para misericordia es gesed. Y es una palabra intraducible. No quiere decir simplemente simpatizar con una persona en el sentido popular de la palabra. No quiere decir solo darle a uno lástima lo que al otro le está ocurriendo. Misericordia quiere decir la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de otro, de manera de que podamos ver con los ojos de esa persona, pensar con la mente de esa persona y sentir con los sentimientos de esa persona. La bienaventuranza dice de la siguiente manera: bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Pero aquí el escritor nos la está empleando de una manera más clara. Quiere decir la capacidad de ponerse uno totalmente en el lugar de la otra persona, ver con los ojos de la persona. Pero es que no estás viendo lo que me hizo. Sí, lo veo claramente. Pensar con la mente de la persona. E incluso estoy viendo lo que estás viendo y estoy pensando como tú estás pensando. Y sentir con los sentimientos de la persona. No solamente es darle una palmada. No solamente es decirle, no te preocupes, que Dios te bendiga, todo va a estar bien, nos vemos mañana. Está claro que esto es mucho más que una oleada emocional de lástima. Si yo le doy una palmada a un hermano, a una hermana que brevemente me comenta o me entero de su circunstancia, si yo le doy una palmada le estoy mostrando lástima. Si yo le digo, bueno, no te preocupes, mira, ten 10 pesos, Dios te bendiga, eso es lástima. Si yo le digo, mira, ve con el hermano fulano, él te va a ayudar, eso es mostrar lástima. Está claro que esto es mucho más que una oleada emocional de lástima. Exige un esfuerzo deliberado de la mente y la voluntad. Cuando nos encontramos en circunstancias en las que tú y yo podemos hacer misericordia o usar de misericordia o practicar la misericordia, regularmente siempre interfiere la mente y nuestra voluntad. O llevamos prisa, o simplemente vemos y no nos importa, o simplemente nos enteramos y no nos importa. Interfiere inmediatamente nuestra mente
y nuestra voluntad para ejecutar misericordia. Aquí radica el poder de decisión: o haces misericordia o simplemente decides no hacer misericordia, obedeciendo a tu voluntad y a tu mente. ¿Qué dice Romanos 12:2, por favor? Exige un esfuerzo deliberado de la mente y de la voluntad. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que si nos encontramos frente o nos enteramos de una circunstancia en la que tenemos que usar y practicar la misericordia, tenemos que hacer lo que dice el texto al final otra vez, Felipe. La parte final donde dice la voluntad. Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es la tuya. La voluntad tuya no es cuando tu mente te dice: está así porque se lo buscó. Le pasó eso porque él se lo buscó. Le sucedió eso porque se lo merece. Eso es lo que te está mandando tu mente, carnal. Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Sí, amén. Y la voluntad agradable y perfecta de Dios es que no te tiene que importar quién es, qué hizo, qué provocó que cayera en esas circunstancias. Eso a ti y a mí no nos tiene que importar. La voluntad de Dios es tan agradable y perfecta que solamente si podemos ir y hacer misericordia. No obedeciendo nuestra mente, porque si tú obedeces tu mente y tu voluntad, olvídate, nunca vamos a hacer y usar de misericordia. Jamás, porque nuestra carne, hermanos, siempre está bien posicionada para no ejecutar ni practicar la misericordia. Colosenses 3:10, ¿qué dice, por favor? Aquí radica el poder de decisión: si haces o no haces misericordia, si obedeces o no a tu mente y a tu voluntad. Colosenses 3:10. Por favor. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bien. Y para terminar con este punto, Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Así que estamos hablando, porque juicios en misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia. Y otro punto nos dijo: eso es lo que hará mi Padre Celestial con cualquiera de ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Y en otro punto: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si perdonas a vuestros semejantes sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonas a los demás sus ofensas, tampoco os perdonará vuestro Padre sus ofensas. Pero al final nos está diciendo, exige, lo que acabamos de leer, exige entonces un esfuerzo deliberado de la mente y de la voluntad. Al final de cuentas, tú decides y yo decidimos si hacemos o no la voluntad agradable de Dios y perfecta respecto de la misericordia. Estamos viendo la quinta bienaventuranza, Mateo 5:7 dice: bienaventurados los mansos, porque alcanzarán misericordia. Esta expresión denota una simpatía que no se da, por así decirlo, desde afuera, sino que viene de una deliberada
identificación con la otra persona hasta el punto de ver y sentir como ella. Esto es lo que quiere decir literalmente la palabra simpatía. Experimentar las cosas juntamente con otra persona, pasar literalmente lo que la otra persona está pasando. Experimentar las cosas juntamente con otra persona, pasar literalmente lo que la otra persona está pasando. Volvemos al punto que he mencionado casi cada 8 días, el desafío, el reto que el Señor nos está dando en cada clase, a no solamente decir, hermana, hermano, Dios te bendiga, ya te vi, hasta luego, y yo me voy a ocupar de mis obligaciones y de mis responsabilidades, y de pronto me entero de alguna situación de un hermano, hermana, y me tomó lo que me enteré un segundo. Les aseguro, porque a mí me ha pasado, que cuando el Señor quiere que yo haga algo, no me suelta, hermanos, no me suelta. Y más vale que vaya y haga la cosa, porque si no, no estoy quieto. En ocasiones ciertamente he pasado de largo la oportunidad que me da Dios de hacer misericordia con una persona o con alguien, sea de la iglesia o de otro sitio. Experimentar las cosas juntamente con otra persona, pasar literalmente lo que la otra persona está pasando. Te recomiendo, te sugiero que la próxima vez que te enteres de alguna situación, si sientes una inquietud en tu corazón, si te enteras de una situación y no estás tranquilo, no estás tranquila, hermana y hermano, es porque Dios te está mandando a que hagas misericordia. Mira, la verdad es que el Señor nunca te va a pedir nada que Él no te haya dado. Tú y yo siempre tenemos un cubito de Nor Suiza en casa. Y particularmente cuando te enteras de una circunstancia, si te retiras y empiezas a sentir una inquietud en tu corazón, en tu mente, en tu pensamiento, y no sale esa circunstancia, actúa, hermana y hermano. Actúa. Eres el apropiado, eres el indicado para hacer misericordia con esa persona o con esa circunstancia. ¿Qué está implicando? Regresarte, dejar tus cosas, dejar tus obligaciones, dejar tu responsabilidad para meterte en la circunstancia de esa persona, para involucrarte en la dificultad de esa persona, para involucrarte en la necesidad de esa persona. Es más, seamos más extremos. Es llegar y decirle a la persona, quitarla y decirle, hazte para acá, que yo me pongo en tu lugar. Dijo, la expresión del hermano Alor fue la correcta. Solamente Dios puede hacer eso, pero también lo puede hacer en ti y en mí, si se lo permitimos. Experimentar las cosas juntamente con otra persona, pasar literalmente lo que la otra persona está pasando. Si hiciéramos de veras este esfuerzo deliberado y si llegáramos a identificarnos, a hacernos idénticos, a hacernos uno con la otra persona, las cosas nos parecerían muy, pero muy diferentes. Estoy seguro que en alguna ocasión has experimentado esto. De ninguna manera te estoy diciendo que no lo has hecho, pero estoy seguro que en alguna ocasión has sentido de parte de Dios, porque, digo,
no puede ser de parte de Amós, no puede ser de parte de Jesús o de parte del hermano Alor, porque Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Si alguna vez hemos sentido de parte de Dios el poder colaborar con algo, con alguien, cooperarles con algo, la verdad es que sentimos satisfacción. La verdad es que nos sentimos bien. Y más cuando lo hicimos en obediencia a esa voz de Dios que te está diciendo, mira, hay esa circunstancia, ve. Tú vas, cumples. Y mira, qué hermoso y qué maravilloso. Si tú en el trabajo, por quedar bien con el patrón, llegas temprano, checas tu tarjeta antes, la checas después, por quedar bien, te sientes bien. Imagínate cuando el Señor te está diciendo, ve, haz, acude, ayuda, asiste y cumples. Imagínate decirle, Señor, he cumplido. Qué maravilloso es decir, Señor, cumplí. Qué maravilloso es que el Señor te tenga por fiel. Qué maravilloso es que Dios te diga, Jesús ve y Jesús va. Amén, aleluya. Nos salvaría de ser amables equivocadamente. Hay en el Nuevo Testamento un ejemplo sobresaliente de amabilidad instintiva y equivocada. Se encuentra en el relato de la visita que hizo Jesús a sus amigos de Betania. Cuando Jesús los fue a ver, la cruz estaba ya esperándole a pocos pasos. Lo que más querría Jesús sería una oportunidad para descansar y relajarse de aquella terrible tensión un poco de tiempo. Marta amaba a Jesús. Él era su huésped por excelencia. Y como le amaba tanto, querría ofrecerle la mejor comida que pudiera preparar. Estaba yendo y viniendo entre el tintineo de los platos y los trastes y cubiertos, que serían una tortura para los nervios tensos de Jesús, que lo que más necesitaba era tranquilidad. Yo nunca en mi corta vida había escuchado esta expresión, esta revelación, este entendimiento que a este hombre el Señor le dio. Jesús que sería una tortura para los nervios tensos de Jesús, que lo que más necesitaba era tranquilidad. Marta quería agradar a Jesús. Marta quería servir a Jesús. Estaba preparando su mejor platillo. Estaba preparando el mejor guisado, las tortillitas de harina con quesito y... Perdón, a lo mejor nadie desayunó, algunos no desayunó. Pero ella tenía interés en servirle. Lo que sucede es que no era el momento. Jesús lo que quería, como dice el escritor, relajarse, tranquilizarse, porque venía un evento que iba a cambiar el rumbo del mundo y él iba a ser el protagonista. Y de pronto estaría buscando paz y tranquilidad y Marta haciendo ruido con los trastes, con la leña y... Marta quiso ser amable, quería ser amable, pero María comprendió lo único que quería, perdón. Lo bueno que estamos hablando de perdón, ¿verdad, hermanos? Amén. Pero María comprendió que lo único que quería Jesús era paz. A menudo cuando queremos ser amables, ofrecemos la amabilidad a nuestra manera. Y la otra persona la tiene que aceptar así, quiéralo o no. Nuestra amabilidad sería doblemente amable y evitaría mucha crueldad involuntaria si nos tomáramos la molestia de introducirnos en el interior de la otra persona. Les he comentado que particularmente a mí no me gusta asistir a funerales, no me agrada. ¿Y saben por qué? Precisamente por este punto. Precisamente por este punto. Porque no sé qué decir. Lo siento. Sí, pero ¿qué sientes?
Te acompaño en tu dolor. Son las dos frases más comunes, ¿verdad? Lo siento, te acompaño en tu dolor. Bien, si yo lo sintiera, implicaría meterme en él para verdaderamente sentir lo que está sintiendo. Te acompaño en tu dolor es estar desde que esa persona, si tuvo una enfermedad, estar todos los días, hasta que pasó, llevar a ese sitio, hacer eso, echarle un puño de tierra y ya. Ahora sí te acompaño en tu dolor. ¿Se te ofrece algo más? Si nos tomáramos la molestia de introducirnos en el interior de la otra persona, que al final de cuentas sería la verdadera misericordia. Les comentaba hace un momento, enterarnos de algo. Hermano, sí, voy a estar orando, que Dios te bendiga, hermano, que al final de cuentas esa sería la verdadera misericordia. Pero veamos la misericordia desde el punto de vista radical, es decir, la misericordia que proviene de parte de Dios, y está en Efesios 2 del 4 al 5. Espero no equivocarme, porque ya se me está haciendo costumbre. Lo bueno es que estamos hablando de perdón. Algún defecto tenía que tener el hombre, no todo puede ser perfección. Aleluya. 2, 4, 5 dice de la siguiente manera: pero Dios, fíjense nada más, estamos acostumbrados a decir, mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero aquí está haciendo de una manera más radical, más explícito lo que es Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Si de algo podemos alegar y mencionar que es rico nuestro Padre, es en misericordia. Si en alguien el Señor ha derrochado y firmado cheques de misericordia todos los días y todo el tiempo, ha sido en ti y en mí. Amén. Si alguien practica la misericordia todos los días, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, es Dios el que está poniéndonos el ejemplo y la muestra de practicar misericordia, porque Él todos los días, mira, tú amaneces un día y hay garantía de que Dios va a usar misericordia contigo. Amén. Gracias, Señor. Si Dios, que es Dios, todos los días nos da misericordia, ¿cómo podrá salir de nuestra boca? Ya dejamos establecido, después de que nos tranquilizamos, después de que pasó mediodía o un día, y ya comenzamos a ver las circunstancias a la luz de la palabra de Dios, con la instrucción de la palabra de Dios. Tal vez el Espíritu Santo de Dios ya nos ministró respecto de esa circunstancia, respecto de esa tragedia, respecto de esa ofensa, de esa crítica. Si esa mañana estuviste pensando, estás sintiendo dolor, si tienes vida, si estás sintiendo dolor, implica que tienes vida. Esa vida Dios te la da. Y todos los días el Señor nos da misericordia, entonces estamos obligados a ir y hacer misericordia nosotros también. Amén. Dios es misericordioso por excelencia. Nos haría el perdonar y la tolerancia mucho más fáciles. Hay un principio en la vida que olvidamos muchas veces, que siempre hay una razón para que una persona piense y actúe de cierta manera, y
Si conociéramos esa razón, nos sería mucho más fácil comprender y simpatizar y perdonar. Si una persona actúa según nuestra manera de pensar, equivocadamente, o no actúa o piensa como nosotros, puede que sea porque ha pasado o está pasando por experiencias que la hacen actuar así. Una persona inquieta puede que se manifieste así porque está preocupado o sufriendo algún dolor. Si una persona nos trata mal, puede que sea por algo que tiene en la mente, algo equivocado o no. El proverbio francés puede que tenga razón. Conocerlo todo es perdonarlo todo. Ese es un proverbio francés, fíjese nada más. Conocerlo todo es perdonarlo todo. Pero nunca llegaremos a conocerlo todo si no hacemos el esfuerzo determinado de meternos dentro del corazón y la mente de la otra persona. Fíjense nada más. No solo bastaría que nuestro ofensor llegara y nos pidiera perdón, sino de pronto podernos involucrar un poquitín con esa persona, sino de pronto poder pasar tiempo con la persona para enterarnos por qué actúa así, por qué piensa así, por qué se mueve de esa manera, por qué reaccionó de esa manera. En ocasiones, esas circunstancias ocurren para que tú y yo sirvamos de apoyo, de ayuda, de consejero a esa persona. Dios sabe cómo es la vida, porque Él se introdujo en el interior de cada uno de nosotros. El ejemplo supremo de misericordia es la venida de Dios al mundo en Jesucristo. El ejemplo supremo de misericordia es la venida de Dios al mundo en Jesucristo. Y es absolutamente cierto en el lado divino, porque el que muestra esta misericordia ha llegado nada menos a parecerse a Dios. Fíjense nada más. Si tú y yo practicamos la misericordia, como nos lo acaba de describir el escritor, nos vamos a parecer más a Dios. De hecho, ese es el objetivo cuando el Señor te rescató y a ti y a mí. Que nos parezcamos cada día más a Él. Que seamos cada vez más como Él. Que caminemos, pensemos, actuemos, hablemos como Él. Hace un par de semanas el Señor me despertaba con el texto que dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Y 2 semanas me la pasé, Señor, ¿qué significa esto para mi vida? ¿Por qué no entiendo? Entre los afanes y las ocupaciones no entendía. Pero ahí estaba ese texto, ahí estaba esa palabra. Hasta que hace un par de días otra vez surge esa voz, esa palabra, pero ya explicada y entendible. El Señor me estaba diciendo: no estás pensando como yo pienso. No estás caminando como yo camino. ¿Y cómo piensa Dios? ¿Cómo camina Dios? ¿Quieres averiguar cómo piensa Dios y cómo camina Dios? Aquí está el instructivo. Aquí está el instructivo. No te quiebres la cabeza. No lo averigües en otro sitio. No lo averigües en la internet, con el compadre, con el vecino, con el amigo, con el hermano, con la hermana. Aquí está. ¿Quieres pensar como Dios? Aquí están los pensamientos de Dios. ¿Quieres caminar como Dios? Aquí están los caminos de Dios.
Cuesta, pero no es difícil, apuntaba el pastor en la última clase. Nada es difícil, nada es imposible para Dios. En mis conclusiones, tú y yo no podemos alegar que lo que te hicieron, que lo que me hicieron es imperdonable. No podemos decir, es que no lo puedo perdonar, es que no lo voy a perdonar jamás. El ejemplo supremo de misericordia es la venida de Dios al mundo en Jesucristo. Hermana Consuelo, ¿quiere dar gracias por esta clase, por favor?